metodologías para el dimensionamiento fotovoltaico, tenemos la tesis de la Universidad Católica del Perú, el cual es un diseño de un sistema fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica a 15 computadores portátiles. Primero es el dimensionamiento de la demanda, el cual consiste en calcular la energía que consume un computador, el cual es multiplicar su tensión por su corriente y cuánto sería toda la demanda. Multiplicar esa demanda de un solo computador por el número de computadores. Luego tenemos la cantidad de demanda diaria, el cual viene calculada por la demanda total, por el consumo diario, sobre un factor de conversión, el cual es el factor de conversión del inversor, multiplicado por la tensión a la cual opera el sistema. Luego se hace una corrección para esto, para este valor, el cual viene implicado un factor de cableado, un factor de batería, el cual indican pérdidas por cableado y por la batería, debido a que hay pérdidas cuando se está descargando la batería. El dimensionamiento de las baterías. El dimensionamiento de las baterías se empieza por calcular la capacidad del banco, el cual se calcula con el, el QM corregido, que es el consumo corregido diario en amperes día, el DOA, que es el número de autonomía, un factor de seguridad, el cual es un factor que viene indicando debido a las pérdidas por mugre, por sombreamiento, que no le va a llegar completamente toda la energía al banco de baterías. PDMAX, que es el DOD, la descarga, ¿sí? El porcentaje de descarga de una batería, un factor de temperatura, que es un factor el cual opera de 20 a 25 grados, la capacidad útil, que es la capacidad del banco, por 1 menos el DOD de la batería, lo cual es el SOC. El número de baterías en paralelo se calcula la capacidad del banco sobre la capacidad de una batería que se va a implementar, el número de baterías en serie, el voltaje del sistema sobre la tensión de la batería. El dimensionamiento de los paneles. En la parte izquierda podemos ver el consumo total corregido en amperes hora día, ¿sí? Las horas sol pico día y la intensidad del diseño de la corriente al mes. Para este caso, vemos que la corriente de las baterías es la capacidad útil que calculamos en la parte anterior sobre las horas solar pico por un factor D, que es un factor de diseño de las baterías, el cual viene en el fabricante. La corriente del generador es la I en el mes menos I en batería, lo cual nos daría cuánto debe entrar el generador en el mes. Y el generador D. Acá se aplica una corrección debido a que también se tiene un factor de diseño para los paneles fotovoltaicos. Se divide sobre este factor de diseño, el cual viene también en las especificaciones técnicas del panel. El número de paneles en paralelo entonces sería la I calculada anteriormente sobre IMP, que es la corriente de máxima potencia. El número de paneles en serie es la tensión del sistema sobre el voltaje de máxima potencia. El dimensionamiento del controlador. La corriente del controlador es igual a la corriente de cortocircuito por el número de paneles en paralelo por 1.25, el cual es este factor 1.25 nos indica a nosotros cuánto debe estar diseñado el controlador para soportar la corriente, y este factor es 1.25 veces la corriente de corto por el número de paneles en paralelo. El dimensionamiento del inversor sería el número de inversores sobre la energía del sistema, la demanda máxima, sobre la energía de un inversor. Como ejemplo tenemos que la corriente es de 2.8 para un computador por una tensión de 19 volts, lo cual nos da una demanda de 53.2 watts para un solo computador. Al multiplicarlo por los 15 computadores tenemos que nos da una demanda de 798. Aplicando la ecuación que ya vimos anteriormente para el QM, tenemos que sería de 798 que es la demanda, el factor de conversión que es del inversor de 0.85, la capacidad diaria que son 5 horas al día, que el consumo diario, que son 5 horas al día,
y 24 volts, que es la tensión del sistema, lo cual nos da el valor de 195.5888 horas al día. Luego vemos que se corrige este factor con la ecuación que vemos en la parte superior, de acuerdo al factor de cablado y al factor de la batería, que son pérdidas. El dimensionamiento del banco de la batería implementado, implementando la siguiente ecuación, vemos que tenemos el QM corregido, el día de autonomía, que son 3, el factor de seguridad 1.6, que es el recomendado para hacer las instalaciones fotovoltaicas, un DOD que es de 0.8 para la batería y un factor de temperatura, el cual es de 0.9 para rangos de 20 a 25 grados centígrados. La capacidad útil, el cual es multiplicar la capacidad del banco por el DOD, por 1 menos el DOD, y nos da 95.6746 ampere hora, que yo voy a aprovechar de la capacidad del banco para que tenga una vida, la vida de la batería sea más larga. La configuración de las baterías en paralelo es el C banco sobre la C batería, nos da un valor de 5.91, lo aproximamos a 6 baterías en paralelo, y las baterías en serio, voltaje del sistema 24 sobre el voltaje de la batería, que es 24, una batería en serie. En el instrumento de los paneles, para este caso vemos que tenemos unas horas solar pico de 1.48, que aproximamos a 1. Que tomamos como 1.48, y una intensidad del diseño en amperes de 151.16. Utilizando las ecuaciones, como vemos en la pantalla, podemos calcular la corriente de las baterías, y si restamos la corriente que debemos tener en el mes, que son 151.16, tenemos en total 129.4575 que debe salir del generador, y lo dividimos entre un factor de diseño de los paneles que vienen por fabricación, el cual indican unas pérdidas, y tenemos que esa corriente del generador es de 184.93 que debe salir del generador fotovoltaico. Entonces, ya teniendo esto, podemos pasar a calcular el arreglo de los paneles en serie y paralelo. Entonces, nada más es dividir el cálculo anterior de la corriente del generador entre la corriente máxima de potencia de la ficha técnica del generador, que es 8.62 en este caso, y nos da 21.45. Nosotros lo aproximamos al número de paneles en paralelo a 22, y el número de paneles en serie, que es 24, la tensión del sistema dividido entre el voltaje máximo de potencia, que es 17.4, y nos da 1.37 paneles en serie, lo aproximamos a 1. Y por último viene lo que es el dimensionamiento del controlador. Se usa la siguiente ecuación, que ya habíamos visto, que es la corriente de corto del panel por el número de paneles por 1.25, el cual es que está diseñado el controlador para que soporte esta corriente de corto, que es producida por el número de paneles en paralelo, y nos da 260.7 amperes. En este caso se recomienda, si no se tiene el controlador de 260.7 amperios, hacer varias ramas en paralelo para que pueda fraccionarse esta corriente que debe soportar al controlador. Y por último, el dimensionamiento del inversor es la demanda máxima del sistema. En este caso nosotros tuvimos que iba a ser 2400 como caso crítico, divididas entre la demanda de un inversor, la potencia de un inversor, que es 1200 watts, y tenemos que son dos inversores que se deben utilizar en paralelo. La bibliografía. Muchas gracias por su atención.